En el mundo del culturismo se habla mucho de volumen, frecuencia y ejercicios, pero pocos entienden uno de los factores más críticos del estímulo muscular efectivo, la cadencia de cada repetición. Para Mike Mentzer, una repetición no era simplemente mover un peso del punto A al punto B, era una expresión controlada de fuerza, intención, mente y precisión biomecánica. Y cuando se ejecuta correctamente, esa repetición es capaz de destruir fibras musculares profundamente, activar el sistema nervioso central y estimular el crecimiento de forma máxima con una sola serie. Este estudio número 7 abordará a fondo qué es realmente una cadencia controlada y deliberada, el papel de la fase excéntrica, negativa, y por qué es la más importante, por qué la mayoría entrena demasiado rápido y desperdicia el estímulo, cómo debe sentirse una repetición bien ejecutada según Mentzer, errores comunes que sabotean el progreso por mala técnica, casos reales y observaciones técnicas del propio Mike, estudios modernos que validan sus postulados, y como siempre, todo lo que verás está fundamentado al 100% en las fuentes reales del creador del sistema Heavy Duty, sin distorsiones ni inventos. Ahora sí, arranquemos con toda la precisión mental y técnica con la sección 1 de 15. La repetición perfecta no es rápida, es controlada. Mover el peso rápido puede impresionar a otros, pero nunca impresionará a tus fibras musculares. Mike Mentzer, Seminario en Nueva York, 1997. La gran mentira del más peso, más rápido. Muchos piensan que entrenar pesado es solo levantar mucho peso, rápido. Y sí, puede verse impresionante en el gimnasio, pero Mentzer sabía que eso no construye músculo de forma eficiente. Lo que realmente estimula el crecimiento no es la cantidad de peso, sino cómo se usa ese peso, con qué control y con qué intención. Mike lo dejó claro desde sus primeros artículos. Un peso mal movido, aunque sea alto, no vale nada si no crea tensión muscular continua. Heavy Duty, 1979. ¿Qué significa repetición controlada? Para Mentzer, una repetición controlada es deliberada. Cada fase del movimiento tiene un propósito consciente, continua, sin rebotes, sin descansos intermedios, sin impulso, con énfasis negativo. La fase excéntrica, cuando bajas el peso, debe ser más lenta y bajo total control voluntario. La ejecución recomendada por Mentzer. Fase positiva, subida, 2 segundos contracción pico, 1 segundo fase negativa, bajada, 4 segundos como mínimo. En algunos casos 4, 1, 4 o incluso 10 segundos negativos. La parte más productiva de la repetición es la excéntrica, y la mayoría la desperdicia por apuro o por ego. Heavy Duty segundos, Mind and Body, el error del impulso y el rep rápido. Impulsarse con rebote, usar el tronco o soltar el peso en la bajada, son todos errores que Mike condenaba porque reducen la tensión muscular. La repetición debe parecer lenta y difícil. Si te ves cómodo o rápido, no estás trabajando lo suficiente. Seminario de Florida, 1998. La meta de una repetición no es completarla, es destruir fibras musculares bajo tensión máxima y controlada. Conclusión de la sección 1. La repetición controlada es la piedra angular del sistema Heavy Duty. No se trata de cuántas haces, sino de cómo las haces. Cada repetición debe ser ejecutada con intención consciente, bajo completo control neuromuscular, con ritmo lento, deliberado, sin impulso y con total énfasis en la fase negativa. Este principio puede parecer simple, pero ejecutarlo correctamente es lo que separa a los culturistas racionales de los que entrenan por inercia. Sección 2 de 15. El poder oculto de la fase negativa, la clave que la mayoría ignora. La parte negativa de la repetición es la más productiva y la más ignorada por el 95% de los culturistas. Mike Mentzer, Seminario en Florida, 1998. ¿Qué es la fase negativa? La fase negativa, también llamada excéntrica, es la parte del movimiento cuando el músculo se alarga bajo carga. Por ejemplo, cuando bajas la barra en un curl de bíceps, cuando desciendes en una dominada, cuando controlas el peso en una sentadilla bajando, no es el momento de descanso. Al contrario, es donde se produce la mayor parte del daño muscular controlado, el cual desencadena las adaptaciones que llevan al crecimiento. Mentzer fue uno de los primeros en la historia del culturismo en poner énfasis científico y práctico en esta fase, fundamento fisiológico. ¿Por qué la fase negativa es superior? Mike Mentzer no solo hablaba desde la experiencia, sino también desde la fisiología muscular real. Él afirmaba, basándose en estudios de su época, como los del Journal of Applied Physiology, años 70, que el músculo es capaz de soportar un 40-50% más carga en la fase negativa que en la positiva.
El músculo resiste más al ser estirado que al ser contraído. Eso lo hace el momento más productivo si es controlado. Mentzer, Heavy Duty Journal. Esta resistencia adicional genera mayor tensión muscular, más daño controlado de fibras tipo segundo, las más hipertróficas, mayor activación de los receptores de crecimiento, IGF-1, mTOR, más eficiencia con menos repeticiones. ¿Qué hacía Mentzer en la práctica? Mike recomendaba que todas las fases negativas fueran controladas al máximo. Nada de dejar caer el peso o soltarlo con impulso. Sus recomendaciones técnicas. Fase negativa mínima, 4 segundos. Ideal, 4-6 segundos. En avanzados, hasta 10 segundos negativos, especialmente en las últimas repeticiones al fallo. En su versión más extrema, técnicas de negativas forzadas asistidas por un compañero tras llegar al fallo concéntrico. Si no controlas la fase negativa, estás tirando por la borda el 50% del potencial de esa serie. Heavy Duty Segundos. Mind and Body. El problema del culturista promedio. Mike Mentzer notó, durante años entrenando gente en su consultorio en California, que la mayoría de culturistas bajaban el peso en 1 segundo o menos, usaban rebote o impulso, veían la fase negativa como descanso y no como trabajo. Este error desactiva completamente el estímulo óptimo que podría haber provocado crecimiento. Mentzer decía, no es que no entrenen duro, es que entrenan mal. El músculo no responde a tu sudor ni a tu esfuerzo visible, responde a la tensión precisa. Entrevista con Ironman, 1997. Ejemplo real del método Mentzer. Durante sus seminarios, Mike hacía demostraciones prácticas con sus alumnos. Uno de sus clásicos era el curl Scott con fase negativa de 6 segundos. Incluso usando un peso moderado, los alumnos caían al fallo completo en menos de 6 repeticiones y el músculo quedaba visiblemente exhausto. ¿Por qué? Porque el trabajo interno era real. No necesitaban 4 series ni 20 repeticiones. Solo control, intensidad y ejecución perfecta. Conclusión de esta sección. La fase negativa es la joya oculta de cada repetición. No es un añadido. No es descanso, no es secundario. Es, según Mentzer, el momento más importante del estímulo. Y sin ella, tu entrenamiento es incompleto. Si no puedes controlar el descenso, entonces no estás entrenando, estás sobreviviendo. Seminario en San Francisco, 1997. Claves para aplicar desde hoy. Asegúrate de bajar cada repetición con control total. No permitas impulso, rebote o caída libre. Céntrate en sentir el músculo resistiendo, no solo subiendo. Usa el cronómetro si es necesario, 4 a 6 segundos mínimos. Si estás con compañero, añade repeticiones negativas asistidas tras el fallo. Sección 3 de 15. ¿Dices que entrenas intenso? Si tu cadencia es incorrecta, estás entrenando mal. No importa cuánto peso levantas si no eres tú quien lo controla. Lo que importa es el nivel de tensión muscular efectiva que aplicas. Mike Mentzer, Seminario en Nueva York, 1997. El error más común. Confundir velocidad con intensidad. Muchos culturistas, incluso con años entrenando, juran que entrenan con alta intensidad porque se agotan, sudan, gritan o sienten una fuerte congestión muscular. Pero Mentzer dejó muy en claro. Sudor y dolor no son sinónimos de intensidad efectiva. La intensidad es la cantidad de esfuerzo muscular momentáneo y voluntario aplicado en relación con tu capacidad momentánea máxima. Heavy Duty Segundos. Mind and Body. Y, si tu cadencia es rápida, ese esfuerzo muscular real se reduce drásticamente. La trampa de la inercia. Cuando haces las repeticiones rápido, ¿qué ocurre? Usas impulso en la fase positiva. Los músculos trabajan menos porque la inercia mueve parte del peso por ti. Desaprovechas la contracción pico. Al no detenerte, nunca maximizas el reclutamiento de fibras en la fase de máxima tensión. Dejas caer el peso. Fase negativa. El estímulo se pierde casi por completo porque el músculo no lo resiste activamente. Resultado, te sientes agotado. Pero el músculo no recibió el estímulo adecuado para crecer. Mentzer decía, moverte no es entrenar. Estimular el músculo correctamente es entrenar. Seminario en California, 1995. ¿Por qué una mala cadencia destruye la intensidad? Cuando haces repeticiones demasiado rápido, estás reduciendo el tiempo bajo tensión efectiva, la activación neuromuscular profunda, la concentración mental sobre el músculo, conexión mente-músculo, la seguridad articular, aumenta riesgo de lesiones. Y todo eso lleva a lo que Mentzer llamaba
entrenamiento sin impacto anabólico. Él decía, una serie rápida y descuidada puede parecer fuerte desde fuera, pero fisiológicamente es una serie débil. Heavy Duty Journal. ¿Qué hacía Mike en su propio entrenamiento? Mentzer no solo predicaba esto, lo practicaba. Durante su preparación para el Mr. Olympia 1979 y también en sus rutinas privadas posteriores, usaba cadencias como 2-1-4, subida en 2 segundos, 1 segundo de contracción, 4 segundos bajando 4-2-4, ideal para avanzados o cuando se entrena con máquina, en técnicas especiales, negativas forzadas de 8 a 10 segundos. Incluso sus clientes más avanzados realizaban series donde una sola repetición podía tomar 8 a 10 segundos totales, pero el nivel de tensión era tan elevado que no hacían más de 4 a 6 repeticiones. ¿Y qué lograban con eso? Resultados como mayor estímulo con menos volumen, mayor reclutamiento de fibras tipo segundo, fatiga neuromuscular localizada con precisión, progreso medible en fuerza real, no solo bombeo, más seguridad articular al eliminar impulsos peligrosos. Mentzer consideraba que ese tipo de estímulo era el único que valía la pena repetir. Todo lo demás, series rápidas con impulso por cantidad, era simplemente mover pesas sin pensar. Pregúntate esto antes de la próxima serie. ¿Estás sintiendo al músculo resistir el peso durante todo el recorrido? ¿Tu fase negativa dura al menos 4 segundos? ¿Estás deteniéndote en la contracción para obligar a trabajar al máximo? ¿Sientes control? ¿O estás siendo arrastrado por el peso? Si tu respuesta es no a cualquiera de esas, no estás entrenando al estilo heavy duty. Conclusión de la sección 3. Una repetición no debe parecer fácil ni rápida. Debe parecer controlada, pesada y mentalmente demandante. La intensidad que produce crecimiento no es visual, es fisiológica, y solo ocurre cuando cada centímetro del recorrido se controla conscientemente. No son las cargas lo que transforma un físico, es cómo se ejecutan esas cargas lo que marca la diferencia. Mike Mentzer, 1996, sección 4 de 15. El ritmo de repetición y su impacto en la recuperación. Entrenar lento es recuperar mejor. La recuperación no comienza cuando terminas tu serie, sino desde el modo en que la ejecutas. Mike Mentzer, Seminario en California, 1996. ¿Cómo afecta la cadencia a la recuperación? En la mayoría de los gimnasios, las repeticiones se hacen con rapidez. 2 segundos para subir, 1 para bajar o menos, con impulso, sin control y buscando hacer más. Eso no solo reduce la intensidad efectiva, como vimos en la sección anterior, sino que altera negativamente el proceso de recuperación, lo que Mentzer llamaba el segundo principio más importante del desarrollo muscular después del estímulo. Mentzer dejó claro en Heavy Duty Segundos: la verdadera ganancia no se logra durante el entrenamiento. Sucede después si y solo si el cuerpo ha tenido tiempo y energía suficientes para recuperarse y sobrecompensar. Y ese tiempo se alarga innecesariamente cuando las repeticiones son mal ejecutadas. La relación directa, técnica pobre, Clays, estrés excesivo. Cuando haces repeticiones rápidas, usas más músculos accesorios, deltoides, zona lumbar, articulaciones, generas estrés innecesario en tendones y ligamentos. Te fatigas más metabólicamente que muscularmente. El sistema nervioso central se sobrecarga innecesariamente. El daño colateral aumenta, pero no el estímulo productivo. Resultado: el cuerpo necesita más tiempo para recuperarse, sin haber logrado una mayor estimulación real. Mentzer explicaba esto con una analogía en sus seminarios. Es como disparar una ametralladora sin apuntar. Haces mucho ruido, gastas mucha energía, pero no das en el blanco. Y luego necesitas más tiempo para recargar. Con cadencia controlada, el cuerpo se recupera más rápido. ¿Por qué? Porque la ejecución perfecta produce un estímulo más localizado, intenso y eficiente. Es decir, se fatigan solo las fibras necesarias, no todo el sistema. Se evita el uso excesivo del sistema articular. El sistema nervioso no se abruma por la velocidad o el caos. Se reduce la inflamación sistémica. Se minimiza la necesidad de procesos de reparación no relacionados con hipertrofia. Mentzer lo afirmaba así: una serie controlada estimula el crecimiento. Una serie caótica estimula el agotamiento. Entrevista con Ironman, 1997. ¿Qué tipo de recuperación buscaba Mentzer? Él diferenciaba 3 niveles: recuperación energética, ATP, glucógeno; recuperación estructural, músculo, tendones; recuperación neurológica y sistémica,
y sostenía que la más ignorada era la neurológica, la cual se ve gravemente afectada por entrenamientos mal estructurados, demasiado largos y con repeticiones explosivas. Muchos piensan que necesitan más volumen porque no sienten el entrenamiento, pero lo que ocurre es que no lo están ejecutando con la precisión que debería agotarlos profundamente. Heavy Duty Seconds, Mind and Body cadencia lenta. Menos daño, más ganancia. Mentzer no decía esto desde una suposición. Lo vivió en sí mismo y en cientos de alumnos. De hecho, en su programa de consultoría privada en California, años 90, ajustó la cadencia de sus clientes antes de tocar el volumen y observó que solo con ese cambio, muchos progresaban sin necesidad de añadir más ejercicios ni series. Algunos solo necesitaban aprender a repetir correctamente. La intensidad ya estaba ahí, pero estaba mal canalizada. Notas personales, Archivo Mentzer 1994. El riesgo oculto de la velocidad. Entrenar rápido puede parecer emocionante, pero es una trampa para la recuperación. Un sistema sobrecargado crónicamente. No se adapta, no crece, se estanca, se lesiona, y puede llegar a entrar en un estado de catabolismo progresivo. Mentzer lo advertía en sus conferencias. Más no es mejor, más rápido tampoco, mejor es mejor. Seminario en San Diego 1995. Conclusión de la sección 4. La cadencia controlada no solo mejora la calidad del estímulo, sino que facilita una recuperación más rápida, precisa y específica. Y como todo el sistema Heavy Duty está basado en la recuperación como piedra angular, la conclusión es clara. Entrenar con mala cadencia es sabotear todo el proceso. No entrenes para cansarte, entrena para estimular y dale al cuerpo la oportunidad de recuperarse y crecer. Mike Mentzer, 1998, sección 5 de 15. Conexión mente-músculo y cadencia. El arte olvidado del control consciente. Entrenar sin concentración es como conducir dormido. Debes estar presente en cada repetición o simplemente estás moviendo pesas. Mike Mentzer, Seminario en Nueva York, 1996. ¿Qué es la conexión mente-músculo? La conexión mente-músculo no es una idea mística ni subjetiva. Es la capacidad neuromuscular de dirigir conscientemente tu atención y esfuerzo a un músculo específico durante una contracción. Mentzer consideraba esta conexión como uno de los 3 pilares del verdadero entrenamiento de alta intensidad, junto a cadencia controlada, esfuerzo voluntario al fallo momentáneo, concentración absoluta en la ejecución. El músculo no responde al ego, ni al ruido, ni al entorno. Responde a la atención precisa y consciente. Heavy Duty Seconds, Mind and Body. ¿Cómo la cadencia potencia esa conexión? Una repetición lenta y controlada obliga al sistema nervioso a enfocarse. No puedes estar pensando en otra cosa cuando subes el peso en 2-3 segundos, mantienes la contracción 1-2 segundos, bajas en 4-6 segundos sintiendo el alargamiento activo. Cada fase obliga a tu mente a estar presente. No puedes distraerte, no puedes acelerar, no puedes escapar. Mentzer explicaba esto como un estado de conciencia muscular profunda, donde el atleta se convierte en el director total del estímulo, eliminando impulso, automatismo, distracción externa, movimiento inconsciente. ¿Qué pasa sin esta conexión? Cuando no hay conexión mente-músculo, incluso con buena técnica, el entrenamiento pierde efectividad. ¿Por qué? El reclutamiento de fibras es más general, menos específico. La atención se distribuye mal. El sistema nervioso no identifica el músculo como el foco principal del esfuerzo. El fallo llega más por fatiga general que por agotamiento localizado. En palabras de Mentzer, mover peso no es el objetivo. Estimular conscientemente un músculo lo es. Y sin conciencia no hay estímulo. Entrevista con Muscle Mag, 1998. Técnica Heavy Duty para reforzar la conexión. Mentzer enseñaba a sus alumnos a reforzar la conexión con simples técnicas que incluía en sus rutinas privadas. Visualización previa al ejercicio. Antes de tocar el peso, cierra los ojos. Visualiza el músculo contrayéndose lenta y profundamente. Enfoque absoluto durante la serie. Nada de conversaciones, espejos o música ensordecedora. Solo el músculo y tú. Uso de espejos solo para corrección técnica. Noego Mentzer insistía en esto. Los espejos están para ver ángulos, no para buscar verse fuerte. Cadencia cronometrada. Incluso recomendaba usar reloj o metrónomo para contar los segundos y no dejar espacio a la distracción. Si puedes hablar durante una repetición, no estás concentrado. Si no puedes recordar la última serie por completo, no estuviste presente. Heavy Duty Journal, 1997.
resultados en sus clientes. Mentzer compartía en entrevistas que uno de los principales motivos de estancamiento en culturistas avanzados no era el volumen ni el peso, sino la falta de control consciente. En su programa de entrenamiento personalizado, el primer cambio que aplicaba era modificar la velocidad y el enfoque mental, y casi de inmediato notaba mejoras como mayor activación del músculo objetivo, fatiga localizada en menos series, menor necesidad de cargas excesivas, más progreso con menos volumen, disminución de molestias articulares. Una repetición con mente consciente es más valiosa que 10 hechas por inercia. Mentzer, 1996. ¿Y qué decía la ciencia? Aunque Mentzer no citaba estudios en sus libros, varios trabajos posteriores a los 90 respaldan su enfoque. Schoenfeld et al. 2016. La conexión mente-músculo aumenta la activación electromiográfica del músculo objetivo, especialmente en ejercicios de aislamiento. Calatayud et al. 2015. La cadencia lenta 404 mejora la tensión mecánica en fibras tipo segundo, aún con cargas moderadas. Lo que Mentzer ya practicaba en los 70 y 80 recién fue validado décadas después. Eso prueba su claridad como pensador técnico y su anticipación como entrenador. Conclusión de esta sección: la cadencia no es solo un ritmo. Es una herramienta para obligar a tu mente a conectarse con tu músculo. Y sin esa conexión, como decía Mentzer, no hay verdadera intensidad ni verdadero progreso. No estás en el gimnasio para mover pesas. Estás ahí para transformarte conscientemente rep a rep. Seminario en San Francisco, 1997, sección 6 de 15, cadencia y seguridad. Cómo el ritmo controlado previene lesiones y alarga tu vida bajo el hierro. Si el objetivo es la longevidad en el entrenamiento, entonces cada repetición debe protegerte, no destruirte. Mike Mentzer, Seminario. En Florida, 1997. El error común: confundir explosividad con progreso. En el mundo del culturismo convencional, aún hoy se promueve la idea de que las repeticiones deben ser explosivas, rápidas, con potencia. Pero Mentzer, desde los años 70, fue claro y radical al oponerse a ese enfoque. El músculo crece por la tensión, no por la velocidad, y lo que destruye articulaciones más rápido que cualquier cosa es el impulso descontrolado. Heavy Duty Secunde, Mind and Body. La velocidad sin control aumenta el estrés mecánico en codos, hombros, rodillas, columna lumbar, tendones y ligamentos. Y lo peor, ese daño no genera más hipertrofia. Solo destruye tejido que no está diseñado para crecer, pero que sí toma tiempo en sanar. La cadencia controlada como escudo protector. Mentzer veía cada repetición como un acto consciente de ingeniería biomecánica. Por eso insistía en que la fase negativa, descenso, debía ejecutarse más lentamente que la fase positiva. La parte negativa debe ser deliberada. Es ahí donde el músculo resiste el peso, y también donde las lesiones ocurren si dejas caer la carga sin control. Heavy Duty Journal, 1996. ¿Qué logra una cadencia lenta y deliberada? Reducción de impactos articulares, eliminación de rebotes en las articulaciones, prevención de hiperextensiones o bloqueos peligrosos, mejora del control postural durante el esfuerzo, mayor activación muscular sin necesidad de peso extremo, casos reales y observación de campo. Durante su tiempo como consultor y entrenador, Mentzer observó lo siguiente. Culturistas que entrenaban con técnicas convencionales y velocidad alta reportaban tendinitis recurrente, dolor crónico de hombro, inestabilidad lumbar, degeneración articular en la tercera década de vida. En cambio, aquellos que aplicaban su método con cadencia controlada reducían drásticamente sus molestias articulares. Podían progresar con cargas más moderadas, pero mayor intensidad muscular. Tenían longevidad superior bajo el entrenamiento estructurado. Mentzer no solo lo predicaba, lo aplicaba en sí mismo. Incluso luego de su retirada del escenario, cuando entrenaba en Gold's Gym Venice con clientes como Ray Mentzer y Casey Viator, utilizaba cadencias como 4-2-4 para mantener la estimulación sin forzar las estructuras. El peso debe moverse por el músculo, no por la inercia. Esa es la diferencia entre construir y destruir. Mentzer, Ironman Magazine, 1998. El rol de la negativa en la prevención de lesiones. Mentzer fue uno de los primeros en remarcar el valor de la fase negativa no solo como mecanismo de estímulo, sino como componente crítico de seguridad. ¿Por qué? Es donde el músculo está más fuerte, es donde puede controlarse mejor la resistencia, es donde, si se hace mal, ocurren los mayores desgarros y fallos técnicos. Por eso, Mentzer proponía bajar el peso en 4 a 6 segundos completos, sintiendo cada centímetro.
para no solo maximizar el estímulo, sino para entrenar al cuerpo a resistir con seguridad. En palabras técnicas, la cadencia controlada disminuye la aceleración angular, menos impacto sobre tendones, aumenta el tiempo bajo tensión, más estímulo sin peso extremo, requiere menos carga para generar fatiga, menor riesgo biomecánico, entrena la propiocepción, mejor conciencia postural y motriz. Todo esto contribuye a algo que Mentzer valoraba mucho, la sostenibilidad del entrenamiento en el tiempo. El buen entrenamiento es el que puedes repetir durante años, no el que te destruye en 6 meses. Seminario de Los Ángeles 1994. Contra el ego y el exceso. Mentzer no se cansaba de decirlo. El ego en el gimnasio es el camino más corto hacia la lesión. No estás aquí para demostrar fuerza, estás aquí para desarrollar músculo. Mentzer, Heavy Duty Second. Y la velocidad mal controlada, el impulso, los rebotes al final de cada repetición son manifestaciones del ego, no del verdadero culturismo consciente. Conclusión de la sección 6. El ritmo controlado no solo produce más crecimiento muscular, sino que protege tu cuerpo a largo plazo. La seguridad no es un lujo, es una necesidad si quieres progresar de verdad. Entrenar como Mentzer proponía, con precisión, cadencia deliberada y conciencia, no solo te hace más fuerte, te hace más duradero. Cada repetición debe ser una inversión, no una deuda con tu cuerpo. Mike Mentzer, 1997, sección 7 de 15. La cadencia como herramienta de medición del progreso real. Si tu repetición no es consistente, tu progreso es falso. Mike Mentzer, Heavy Duty Journal, 1997. ¿Por qué la mayoría cree que progresa, pero no lo hace? Muchos culturistas naturales y dopados piensan que están progresando porque cada semana agregan un par de kilos más a la barra. Pero ¿qué pasa cuando no se respeta una cadencia constante? En una semana suben el peso, pero hacen las repeticiones más rápido, usan más impulso o recortan el recorrido o descansan más entre cada repetición. Eso no es progreso real. Es simplemente una ilusión generada por la falta de control. Mentzer lo decía sin rodeos. Si no haces exactamente lo mismo, con la misma forma, ritmo y control, entonces no puedes decir que has progresado. Has cambiado el estímulo. No lo superaste. Entrevista con Ironman, 1998. La importancia de la repetición estandarizada. Mentzer fue pionero en introducir la idea de que cada repetición debe tener una estructura medible, deliberada y consistente. 2 segundos de subida, fase concéntrica. 1-2 segundos de contracción máxima. 4-6 segundos de bajada, fase excéntrica. Eso hace que cada repetición sea un patrón exacto, como una unidad científica reproducible. Y eso permite lo más importante, medir con precisión el verdadero progreso. Ejemplo práctico. 2 entrenamientos, 2 realidades. Semana 1, press de banca con 70 kilos, 6 repeticiones. Cadencia 2-1-5, tiempo total bajo tensión, 48 segundos. Semana 2, press de banca con 75 kilos, 6 repeticiones. Cadencia 1-0-2, tiempo total bajo tensión. Pelépo 18 segundos. Aunque en papel parece un progreso, más peso, el estímulo real al músculo fue menor. Mentzer lo explicaba en sus sesiones privadas con clientes como Viator o Boyer Coe. Nunca sacrifiques forma por peso. Es mejor levantar menos, pero hacerlo mejor y con más control. Seminario de San Diego 1995. El tiempo bajo tensión como métrica fundamental. Para Mentzer, el tiempo bajo tensión era uno de los indicadores más fiables de intensidad efectiva. No importaba tanto cuántas repeticiones hacías, sino cuánto tiempo estaba el músculo en tensión real. Por eso insistía en que una repetición controlada aumenta la dificultad de forma real, permite que incluso con menos peso se logre un mayor estímulo, permite comparar sesiones con precisión casi matemática, entrenar sin cadencia, entrenar a ciegas. Mentzer lo comparaba con: es como intentar saber si estás bajando de peso, sin pesarte nunca. Heavy Duty segundo. Cuando cambias la velocidad, el impulso y la forma en cada sesión, pierdes la referencia. Creas falsas impresiones de fuerza y no puedes ajustar la recuperación ni la frecuencia. El sistema nervioso recibe señales contradictorias. La sobrecarga progresiva se vuelve anecdótica, no objetiva. Por eso Mentzer lo dejaba claro. Sin repetición estandarizada no hay base para medir ni ajustar. Ironman, 1998. Cómo Mentzer medía el progreso real. Durante su programa personalizado de consultoría,
Mike tomaba notas detalladas. Cadencia exacta utilizada, número total de repeticiones, peso tiempo total bajo tensión, sensación subjetiva, post-fallo, tiempo de recuperación hasta la próxima sesión. Esto le permitía ajustar la frecuencia con base en datos reales, determinar si el estímulo fue suficiente o excesivo, medir el progreso incluso si el peso no aumentaba, más tiempo bajo tensión apetas progreso. La verdad brutal, más peso no siempre es mejor. Mentzer estaba cansado de la mentalidad de cargar más por cargar. Él enseñaba que el cuerpo humano responde a la intensidad del estímulo, no a los kilos absolutos. El estímulo más fuerte no viene del peso más grande, sino de la aplicación más precisa del esfuerzo. Heavy duty sebudindes, mind and body. Una repetición lenta, sentida, deliberada y al fallo es más efectiva para el desarrollo muscular que 10 explosivas sin control ni propósito. ¿Qué hacer entonces? Si quieres aplicar el heavy duty con efectividad, haz esto. Elige una cadencia clara y manténla constante durante todas las sesiones. Registra el tiempo bajo tensión real de cada serie. Solo considera progreso si el estímulo es igual o superior al anterior, en forma y ritmo. Revisa tu forma técnica antes de añadir más peso. Conclusión de esta sección. La cadencia controlada no es solo una cuestión de técnica. Es la base para saber si estás avanzando o solo repitiendo movimientos. Mentzer lo enseñó como un sistema estructurado donde el control rige el progreso y no el ego. No entrenes para impresionar. Entrena para transformar, rep a rep, con absoluta claridad y propósito. Mike Mentzer, 1997. Sección 8 de 15. Cadencia lenta y controlada. La clave para activar las fibras profundas que no responden al volumen alto. La mayoría nunca alcanza sus verdaderas fibras de crecimiento, porque entrena demasiado rápido y superficial. Mike Mentzer, Heavy Duty II, 1993. El error de pensar que más repeticiones activa más fibras. Uno de los errores más comunes que Mentzer combatió a lo largo de su carrera fue la idea de que hacer más repeticiones o más series automáticamente activa más fibras musculares. Esto es falso, tanto fisiológicamente como empíricamente. Mentzer explicaba que los músculos esqueléticos están formados por fibras de distintos tipos. No todas se activan en la misma magnitud ni al mismo tiempo. Las fibras de contracción rápida, tipo 1B, que son las más grandes y con mayor potencial de crecimiento, no se activan fácilmente. Solo el esfuerzo máximo, bajo control y sostenido en el tiempo, obliga al cuerpo a reclutar esas fibras. ¿Por qué el volumen alto falla en esto? El entrenamiento con volumen excesivo suele cumplir al principio con el trabajo de base, fibras tipo I y Leuzelis A, pero deja fuera a las fibras tipo segunda EB, que solo entran bajo condiciones extremas. Altísima intensidad, carga suficientemente alta, tiempo bajo tensión prolongado, ausencia de trampa o impulso ejecución sin descanso intrarrep. Y sobre todo, proximidad real al fallo muscular momentáneo. Las fibras más importantes solo responden cuando no pueden evitarlo, y eso ocurre cuando no les das otra salida más que activarse. Mentzer, entrevista con Muskelmack, 1998. La cadencia controlada. El detonador de las fibras más resistentes, Mentzer, descubrió que una cadencia controlada y deliberada, especialmente en la fase negativa, crea las condiciones necesarias para ese reclutamiento profundo. ¿Por qué? Evita que el impulso mecánico haga parte del trabajo. Sostiene la contracción muscular por más segundos consecutivos, fuerza al músculo a asumir toda la carga. Genera un ambiente metabólico y neurológico exigente que exige la participación de todas las unidades motoras. Así, con menos repeticiones, pero más lentas, el cuerpo se ve forzado a activar incluso las fibras más resistentes a la fatiga, que son precisamente las más productivas para la hipertrofia. Mentzer lo comprobó en la práctica. Durante sus sesiones privadas y asesorías en el Gold's Gym Venice, Mike aplicaba cadencias de 4-2-4 o 4-1-5, y los resultados eran demoledores. Después de una sola serie con esa cadencia, al fallo, mis clientes estaban literalmente sin capacidad de contraer de nuevo ese músculo. Ahí sabía que habíamos reclutado todo lo que se podía reclutar. Mentzer, Seminario de San Francisco, 1997. Esto generaba fatiga localizada extrema sin necesidad de múltiples ejercicios, dolor muscular tardío más profundo y sostenido, progresos semanales en fuerza real medible, estimulación de crecimiento incluso en entrenados avanzados. El respaldo científico. Aunque Mentzer ya lo aplicaba por observación y lógica objetiva, décadas después estudios lo confirmaron. McArdle et al. 2001. En Exercise Physiology,
indicaron que el reclutamiento de unidades motoras depende más de la intensidad relativa y el control que del volumen total. Kramer and Ratames, 2004, explicaron que la velocidad de ejecución impacta directamente en el reclutamiento neuromuscular. Schoenfeld, 2010, señaló que el tiempo bajo tensión es clave para activar fibras tipo sino-EB. Mentzer lo había dicho todo 20 años antes, con lenguaje práctico y claridad absoluta. Cadencia versus carga. Otro punto que Mentzer insistía en recalcar, la carga. Absoluta no lo es todo. Una carga moderada, bien controlada, puede generar más estímulo que una carga mayor movida con impulso. ¿De qué sirve mover 150 kilos si lo haces en 1 segundo y con impulso? Prefiero ver a alguien con 100 kilos que los baja en 6 segundos con tensión ininterrumpida. Ese es un verdadero trabajo muscular. Heavy Duty Journal, 1996. Así, la calidad del estímulo supera la cantidad de peso. Y eso solo se logra cuando la cadencia es intencional, medida, controlada. La repetición como acto consciente, no reflejo automático. Mentzer no entrenaba por instinto ni repetía movimientos como robot. Él hablaba de ejecutar cada repetición como si fuera una obra de precisión mecánica. Y ese enfoque lo cambió todo. Cada segundo de la repetición cuenta. Cada centímetro del recorrido tiene intención. Cada fibra se estimula con inteligencia, no con caos. No son las repeticiones las que crean músculo. Es la forma en que ejecutas cada una lo que determina el crecimiento. Mike Mentzer, Ironman, 1998. Conclusión de la sección 8. La cadencia lenta y controlada no solo es una cuestión de técnica. Es la llave para acceder a las fibras que de verdad hacen que tu físico crezca. No necesitas 5 ejercicios, 20 series ni 3 horas en el gimnasio. Necesitas precisión, control, intensidad al máximo y una sola serie llevada al límite con ritmo perfecto. Eso es lo que Mentzer defendió, practicó y enseñó hasta el final. La intensidad profunda no se logra con velocidad, sino con control y decisión. Heavy Duty segundo, sección 9 de 15. La fase negativa. El secreto olvidado del crecimiento muscular real. La parte más importante de una repetición no es cuando levantas el peso, sino cuando lo bajas con control. Mike Mentzer, Heavy Duty Journal. ¿Qué es la fase negativa? En fisiología muscular, la fase negativa o excéntrica de un ejercicio es cuando el músculo se alarga mientras resiste una carga. Ejemplo claro, cuando bajas la barra en un curl de bíceps, tu bíceps aún está trabajando pero lo hace mientras se estira. Para Mentzer, esta fase era el núcleo del estímulo más efectivo para el crecimiento muscular. ¿Por qué? Porque es la parte más fuerte del movimiento, genera más microtrauma muscular localizado, requiere más control neuromuscular. Activa fibras profundas cuando se ejecuta con cadencia lenta y deliberada. Si no controlas la negativa, no controlas tu entrenamiento. Y si no controlas tu entrenamiento, no tienes derecho a esperar resultados. Entrevista con Ironman, 1998. ¿Qué pasa cuando ignoras la fase negativa? Muchos culturistas se concentran solo en levantar el peso, usan impulso, aceleración, trampa, y luego dejan caer la carga como si no importara. Ese error hace que pierdan hasta el 50% del estímulo potencial de la serie. No recluten las fibras tipo segunda B, clave para hipertrofia. Dañen articulaciones y tendones por movimientos incontrolados. Generen progreso falso, peso alto sin tensión real. Mentzer decía sin filtro. Los que solo levantan y no bajan con control no entrenan, hacen shows de fuerza hueca. Heavy Duty Ogundo. ¿Por qué la fase negativa genera más crecimiento? Desde la fisiología se ha demostrado que la fuerza excéntrica es mayor que la concéntrica. Las contracciones negativas causan más ruptura de miofibrillas, lo que estimula mayor reparación y crecimiento. Aumentan la activación de señales de síntesis proteica post-entrenamiento. Pueden mantener alta intensidad con menor riesgo de fatiga central que la concéntrica. Mentzer lo entendía antes que muchos científicos. Puedes generar un estímulo más profundo bajando lento que haciendo 10 repeticiones sin sentido arriba y abajo. Seminario de Nueva York, 1996. Aplicación práctica en Heavy Duty. En sus entrenamientos personalizados, Mike hacía especial énfasis en que cada repetición tuviera una fase negativa de al menos 4 segundos. En algunos casos pedía hasta 6 u 8 segundos, especialmente en ejercicios con alto potencial lesivo, como el press de banca o el peso muerto. Ejemplo de una repetición de calidad según Mentzer. Subida, fase concéntrica. 2 segundos. Contracción máxima. 1 segundo bajada, fase negativa. 5-6 segundos.
Total, 8 o 9 segundos de tensión muscular real, con 6 repeticiones, casi 1 minuto de trabajo sin pausa. Esto genera un estímulo muy superior al de series tradicionales, con repeticiones de 2 segundos totales, uno arriba, uno abajo. ¿Y por qué protege las articulaciones? Contrario a lo que muchos piensan, la fase negativa bien controlada no daña las articulaciones, sino que las protege. ¿Por qué? Disminuye la fuerza de impacto al evitar caídas súbitas. Mejora la coordinación neuromuscular y el equilibrio. Fortalece los tejidos conectivos bajo condiciones reales de tensión. El control ralentiza el movimiento, reduciendo riesgo de lesiones. Mentzer decía, una repetición controlada es como una cirugía, precisa, firme y sin espacio para errores. Heavy Duty Journal, estudios científicos que lo respaldan. Hortobagi et al. 1996. Demostraron que el trabajo excéntrico genera mayor hipertrofia con menor volumen. Roig et al. 2009. Confirmaron que los entrenamientos excéntricos logran más ganancia de fuerza que los concéntricos. Douglas et al. 2017. Evidenciaron que la fase negativa genera más daño muscular localizado y mayor síntesis proteica. Mentzer, sin ser científico formal, ya lo aplicaba hace décadas, solo que él lo expresaba de forma brutalmente clara. El músculo no crece porque hagas más, sino porque haces lo justo, con la forma más intensa posible. Heavy Duty Segundos. ¿Qué debes hacer en tus entrenamientos? Si vas a entrenar con Heavy Duty, nunca dejes que la gravedad haga tu trabajo. Haz esto. Concéntrate más en la bajada que en la subida. Controla el descenso con cada fibra de tu cuerpo. No sueltes el peso. Baja deliberadamente, con intención. No empieces la siguiente repetición hasta que la negativa esté 100% terminada. Si haces esto bien, sentirás una quemazón distinta, una profundidad diferente, un nivel de activación muscular que nunca habías tocado. Y entonces comprenderás por qué Mike Mentzer siempre decía, una sola serie, hecha bien, supera 20 hechas sin alma. Seminario Los Ángeles 1997. Conclusión de esta sección. La fase negativa es la joya oculta del Heavy Duty. No solo genera más crecimiento, sino que lo hace con menos riesgo, menos tiempo y más intensidad por segundo invertido. No subestimes ese simple acto de bajar lento. Ahí está la clave de la verdadera hipertrofia. El control es el camino, la cadencia es el vehículo, y el fallo, el destino. Mike Mentzer, sección 10 de 15, cadencia y carácter. Cómo entrenar lento forja disciplina y voluntad inquebrantable. Entrenar de forma lenta, controlada y deliberada no solo desarrolla músculo, desarrolla una mente poderosa, concentrada y capaz de resistir lo que sea. Mike Mentzer, Heavy Duty Segundos. Entrenar lento no es para cualquiera, es para los disciplinados. La mayoría de culturistas modernos buscan sensaciones inmediatas, velocidad, bombas falsas y entrenamientos divertidos. Pero Mentzer dejó claro que un verdadero entrenamiento productivo no se mide por cuán entretenido sea, sino por cuán efectivo y riguroso es en la ejecución. Una repetición lenta, sostenida y controlada exige dominio mental, algo que la mayoría no tiene. Cada segundo se vuelve eterno. Cada milímetro debe ser consciente. Cada impulso debe ser reprimido. Cada movimiento exige concentración absoluta. Solo el que puede dominar su impulso momentáneo puede dominar su cuerpo a largo plazo. Mentzer, Seminario en Arizona 1997. La voluntad de ejecutar bajo tensión prolongada. Mentzer siempre hablaba de la conexión entre mente y cuerpo, pero no como algo místico, sino como una capacidad consciente de mantener el control ante la incomodidad. Eso se forja con cadencia controlada, tensión constante, ausencia de trampa, rechazo al camino fácil. Por eso, entrenar así no solo te hace más fuerte muscularmente, sino que fortalece tu autodisciplina. Cuando ejecutas una serie con una cadencia deliberada, estás entrenando algo más que el músculo. Entrenas tu mente para resistir el caos. Iron Man, 1998. El entrenamiento lento como práctica de fortaleza interna. Mentzer decía que el culturismo debía ser un proceso objetivo, racional, pero también filosófico. Cada repetición bien hecha es una expresión de autocontrol, como un microejercicio de resistencia mental. ¿Quién puede sostener 60 segundos de tensión muscular continua, con un peso que quema, sin acelerar, sin rendirse, sin distraerse? No es el cuerpo el que falla primero, es la mente. Heavy Duty Segundos.
Por eso, entrenar con cadencia lenta te vuelve mentalmente fuerte, no solo físicamente. ¿Por qué la mayoría no entrena así? Porque exige paciencia, capacidad de enfocarse, tolerancia al dolor muscular, humildad para usar menos peso, valentía para hacer lo que pocos hacen. Mentzer sabía que la mayoría de culturistas eran víctimas del ego. Prefieren levantar más rápido y con más peso, aunque sea menos efectivo, antes que hacer una sola serie lenta y precisa que de verdad funcione. Seminario, Gold's Gym, 1996. Una repetición lenta como símbolo de madurez. Cada vez que haces una repetición lenta, te enfrentas a tu impaciencia, a tus hábitos de hacer trampa, a tu miedo al dolor, a tu falta de concentración. Y si logras superarlo, aunque sea por una serie, has avanzado no solo como atleta, sino como ser humano. Por eso Mentzer decía que el entrenamiento debía ser visto como un acto filosófico, una forma de volverte mejor, más racional, más fuerte mentalmente. Testimonios reales de sus alumnos. En las sesiones privadas que Mentzer dirigía en California en los 90, muchos de sus clientes salían sorprendidos, no solo por el estímulo físico, sino por lo que ese tipo de entrenamiento les provocaba mentalmente. Entrené con Mentzer una sola vez. Me hizo hacer press inclinado a una sola serie con cadencia 4-2-5. Me sentí en guerra, no con la pesa, conmigo mismo. Cliente anónimo en entrevista con Ironman, 1999. Después de 2 meses con Mike, no solo tenía músculos más densos, tenía más autocontrol en todo. Comía mejor, dormía mejor, pensaba mejor. Testimonio recogido por John Little. ¿Qué construyes con cada repetición lenta? Músculo más denso, fuerza más estable, conexión neuromuscular más fina, resistencia mental al dolor, capacidad de enfoque extremo, voluntad de hacer lo correcto, aunque no sea lo más fácil. El culturismo real es para quienes pueden dominarse a sí mismos. Y eso empieza por una repetición lenta, bien hecha. Heavy Duty Journal. Conclusión de esta sección. El entrenamiento con cadencia controlada no solo es más efectivo en términos fisiológicos, también es una herramienta brutal de transformación mental y filosófica. Si puedes sostener una repetición por 8 segundos, sin apurarte, sin trampa, sin rendirte, puedes sostener un objetivo a largo plazo. Puedes resistir una dificultad. Puedes convertirte en alguien más fuerte, dentro y fuera del gimnasio. La verdadera repetición no es la que sube el peso, es la que te enseña a controlar tu mente. Mike Mentzer, sección 11 de 15. Menos estrés, más estímulo. Cómo la cadencia lenta protege tu sistema nervioso y acelera la recuperación. El entrenamiento no debe destruirte, debe estimular tu cuerpo a crecer y dejar tu mente aún más clara. Mike Mentzer, entrevista con Muscle Mac, 1998. Introducción. ¿Entrenas para crecer o para colapsar? Mike Mentzer fue uno de los primeros culturistas en advertir sobre un error que aún hoy se comete en todos los gimnasios del mundo: confundir fatiga con progreso. La mayoría cree que cuanto más cansado terminas, más efectivo fue el entrenamiento. Pero eso es falso. Mentzer lo desmintió claramente. La productividad de una sesión no se mide por cuánto sudaste ni por cuánto te agotaste. Se mide por si el estímulo fue lo suficientemente intenso y breve como para causar crecimiento, sin saturar tu sistema nervioso. Heavy Duty segundos. Y aquí es donde entra la cadencia lenta y controlada. No solo sirve para estimular el músculo de manera precisa, sino para proteger tu sistema nervioso central del colapso. ¿Qué es el sistema nervioso y por qué importa en el entrenamiento? El sistema nervioso central, SNC, es el centro de mando que regula todos los procesos de esfuerzo físico. Controla la contracción muscular, coordina los patrones de movimiento, regula la percepción del esfuerzo, se encarga de la recuperación neurológica post-entrenamiento. Y aunque los músculos se pueden recuperar en 48-72 horas, el sistema nervioso puede tardar mucho más si se sobreestimula. Mentzer entendía esto sin ser neurólogo, pero con la observación y lógica objetiva que siempre lo caracterizó. Si entrenas demasiado duro, demasiado rápido y demasiado seguido, no solo agotas el músculo, agotas el sistema que los controla. Seminario 1996. ¿Qué tipo de entrenamiento sobrecarga el sistema nervioso? Movimientos explosivos y sin control. Alta frecuencia de entrenamiento. Entrenar 5 o 6 veces por semana. Muchas series hasta el fallo. Uso de cargas pesadas con técnica deficiente. Repeticiones a velocidad alta, con mucho estrés acumulado. Esto no solo agota al cuerpo,
satura la capacidad del SNC de seguir comandando contracciones potentes, y cuando eso ocurre, las ganancias se estancan, aparece insomnio, irritabilidad y pérdida de apetito, se reduce la motivación, el rendimiento en el entrenamiento cae. Hay riesgo alto de lesión. ¿Cómo ayuda la cadencia lenta y controlada? La ejecución lenta y deliberada que Mentzer proponía en Heavy Duty reduce drásticamente el estrés neurológico innecesario por varias razones. Evita la aceleración súbita que exige mucha demanda neuromuscular. No depende del sistema elástico, rebotes, lo que ahorra tensión a los tendones y al SNC. Permite enfocar el esfuerzo en las fibras musculares, no en la agitación general del cuerpo. Estimula sin fatigar, lo cual permite una recuperación más eficiente. Una serie hecha con violencia y rapidez te agota sin darte nada. Una serie lenta, deliberada y precisa te construye desde adentro hacia afuera. Mentzer, Heavy Duty Journal. Cadencia lenta. Estímulo más puro, menos desperdicio nervioso. Cada repetición lenta es como un disparo de francotirador. Silencioso, exacto, devastador, pero sin derrochar munición. En cambio, las repeticiones rápidas y sin control son como ametralladoras mal calibradas. Mucho ruido, poca precisión y mucho desgaste sin resultado. Mike lo explicaba así. No quiero que destruyas tu cuerpo. Quiero que lo transformes, con precisión quirúrgica. Y eso no se logra a 1000 por hora. Entrevista en Muscle and Fitness 1997. Recuperación más rápida, resultados más consistentes. Cuando el entrenamiento no sobreestimula el sistema nervioso, el cuerpo entra en una fase de recuperación y supercompensación más efectiva. Con cadencia lenta, la tensión muscular es más profunda pero más limpia. El sistema nervioso no se dispara en exceso y puede recuperarse en menos tiempo. El ritmo cardíaco se mantiene más estable, favoreciendo oxigenación y control mental. La mente se mantiene centrada y no se cae en estados de agotamiento crónico. Esto era clave para Mentzer, porque él quería que sus alumnos entrenen menos, con más impacto y menos desgaste. Evidencia científica que respalda esto. Schmidt et al. 2007. Encontraron que los entrenamientos lentos y controlados producen menor fatiga neurológica post-sesión comparado con métodos explosivos. Willarson, 2008. Concluyó que cadencias lentas mejoran la eficiencia del estímulo muscular con menos estrés sistémico. Campos et al. 2002. Demostraron que protocolos con repeticiones controladas permitían mejor recuperación entre sesiones que entrenamientos de alta velocidad. Mike Mentzer lo dijo sin adornos. El objetivo es estimular el crecimiento, no destruir el sistema que debe comandarlo. Heavy Duty segundo. Conclusión de esta sección. La cadencia lenta no solo es una forma más efectiva de entrenar el músculo, sino también una manera más sabia de preservar y proteger el sistema nervioso, ese recurso invisible pero vital para el progreso a largo plazo. Si entrenas con precisión, con control, sin impulso ni caos, no solo crecerás más, sino que lo harás de forma más sostenible, más saludable y con una mente clara. El buen culturista entrena como un cirujano, preciso, calmado y con propósito. Mike Mentzer, sección 12 de 15. Cadencia y fallo muscular. Como una repetición lenta revela el punto exacto donde realmente se termina el esfuerzo. Solo puedes saber si has alcanzado el fallo si estás en total control de cada milímetro del movimiento. Mike Mentzer, Heavy Duty Seconds, Mind and Body. Introducción. ¿De verdad llegaste al fallo? ¿O simplemente te rendiste? Mentzer siempre fue claro. El progreso muscular depende directamente de la intensidad, y la intensidad solo se alcanza cuando la serie llega al verdadero fallo muscular momentáneo. Pero aquí viene el problema. La mayoría dice haber llegado al fallo cuando en realidad solo dejaron de intentar. Mentzer, Seminario en Los Ángeles 1997. ¿Por qué ocurre esto? Porque no entrenan con control. Sus repeticiones son rápidas, con impulso, sin conciencia. Y en ese caos es imposible saber si realmente ya no puedes más, o solo creíste que no podías. Cadencia lenta. Conciencia total del esfuerzo. Cuando entrenas con un tempo controlado, por ejemplo 4-2-4, cada fase del movimiento se convierte en un laboratorio donde puedes observar tu verdadero límite. Mentzer enseñaba a identificar el fallo real, no por el dolor ni el cansancio, sino por la imposibilidad absoluta de continuar con buena forma y control. Con una repetición lenta, puedes responder con honestidad a estas preguntas. ¿Sigo moviendo el peso con buena forma? ¿Estoy reclutando el músculo o usando inercia? ¿Es el músculo el que falla o mi concentración? ¿De verdad no puedo continuar ni un milímetro más?
Ese nivel de conciencia no es posible con una ejecución rápida. La repetición rápida engaña al ego, la lenta revela la verdad. Mentzer, entrevista con Iron Man, 1998. El fallo verdadero ocurre en control, no en caos. Mentzer diferenciaba entre el fallo muscular real y lo que él llamaba el fallo psicológico o anticipado. Este segundo tipo ocurre cuando el dolor aparece y el atleta se detiene. El ego interviene y se apura la repetición. El peso parece difícil y se pierde el control. Pero el fallo muscular real, según Mentzer, es cuando el músculo ya no puede generar la fuerza suficiente para mover la carga, aun cuando tu mente aún está dispuesta a intentarlo. Y para identificar eso se necesita ritmo lento, forma perfecta, máxima concentración. Mentzer lo enseñaba con precisión en sus sesiones privadas, según testigos que entrenaron con Mike en su época de entrenador. Privado, 1995-2000. Él corregía cada milímetro del movimiento para asegurarse de que el alumno no se engañara creyendo haber llegado al fallo. Mike me gritaba, no pares, ese no fue fallo. Solo estás incómodo, no muerto. Testimonio de cliente en Venice, 1999. Su estrategia era simple. Control total del tempo, plus supervisión objetiva del esfuerzo. Y al final muchos alumnos se sorprendían al descubrir que podían hacer 2 o 3 repeticiones más, solo que bien hechas. Sin esa cadencia lenta nunca habría sabido que me rendía antes de tiempo. Heavy Duty Seminar Notes, 1997. Cadencia como herramienta de autoevaluación. Con cadencia lenta puedes identificar cuándo empieza a fallar la fuerza, cuándo el control comienza a perderse, cuándo los músculos accesorios empiezan a involucrarse, cuándo ya no puedes más, ni siquiera 1 centímetro. Ese es el verdadero fallo muscular. Y solo puede verse cuando eliminas el ruido del impulso, de la velocidad, del ego. Si llegaste al fallo sin haber hecho trampa, has entrenado como un culturista racional. Mike Mentzer, fundamento fisiológico. Desde el punto de vista fisiológico, llegar al fallo con control. Maximiza la activación de fibras tipo segundo, rápidas y fuertes. Genera un estrés metabólico más profundo. Mejora la eficiencia del sistema nervioso al aprender el esfuerzo real. Aumenta la sensibilidad del sistema muscular al estímulo. En cambio, llegar al fallo con repeticiones rápidas o caóticas sobreestimula el sistema nervioso, favorece errores técnicos, recluta músculos no deseados, fomenta la trampa y la confusión mental. El principio del estímulo suficiente. Mike Mentzer no creía en el volumen excesivo. Él creía en una serie llevada al límite más absoluto, con técnica perfecta y cadencia controlada, porque una sola serie bien hecha al fallo real estimula más que 5 a medias. Heavy Duty, 1979. Pero para que esa serie sea efectiva, debes ver el fallo con tus propios ojos. Y eso solo ocurre cuando estás en control total de la situación. Conclusión de esta sección: el fallo muscular no es un acto emocional, ni una sensación vaga. Es un punto preciso y observable donde el músculo ya no puede más, sin perder el control ni la forma. Y solo hay una manera real de llegar ahí. Con cadencia lenta, con máxima concentración, sin ego, sin prisa, sin mentiras. Mike Mentzer lo sabía. Por eso decía que la repetición lenta era una herramienta de verdad, que te revelaba lo que realmente eres capaz de soportar y de lograr. Solo quien puede ver su propio fallo con claridad puede alcanzar su máximo potencial. Mentzer, Heavy Duty Journal, sección 13 de 15. Cadencia controlada y conexión mente-músculo. El vínculo invisible que multiplica los resultados. El músculo no es el único que debe estar trabajando. Tu mente debe estar igual de involucrada en cada repetición. Mike Mentzer, Heavy Duty Journal. ¿Qué es la conexión mente-músculo y por qué Mentzer le dio tanta importancia? Para muchos, la frase conexión mente-músculo suena como algo abstracto, místico o innecesario. Pero para Mike Mentzer era un principio fisiológico esencial para maximizar la efectividad de cada serie. Lo explicaba así: si no estás plenamente concentrado en el músculo que estás entrenando, estás desperdiciando gran parte del estímulo. Heavy Duty segundos. Mind and Body. La conexión mente-músculo, según Mentzer, es la habilidad de enfocar toda la atención cognitiva y neuromuscular en la zona que deseas desarrollar, logrando mayor reclutamiento de fibras musculares específicas, mejor control de la técnica, reducción del riesgo de lesión, mayor intensidad mental y física, y la única forma de crear y sostener esa conexión durante la serie era con una cadencia lenta y deliberada.
¿Por qué una cadencia rápida rompe esta conexión? Cuando un culturista realiza repeticiones veloces y con impulso, el cuerpo empieza a usar reflejos automáticos, no esfuerzo consciente. Los músculos secundarios y tendones absorben parte del trabajo. La atención se desplaza de la ejecución al conteo o al dolor. El sistema nervioso actúa en piloto automático. Mentzer advertía: si mueves el peso sin pensar, te conviertes en una máquina sin propósito, y así no se construye un físico superior. Seminario en Nueva York, 1997. El objetivo de Heavy Duty era lograr que cada segundo de la serie fuera un acto consciente y deliberado, no un ritual repetitivo sin foco. Cadencia controlada. Más conciencia, más estimulación, más resultados, cuando cada fase de la repetición es lenta. Por ejemplo, 4 segundos concéntrica, 2 segundos de pausa, 4 segundos excéntrica. El atleta siente el músculo estirarse, contraerse y fatigarse en tiempo real. Puede ajustar la forma durante el movimiento. Detecta fallos técnicos o desvíos compensatorios. Se concentra intensamente en la zona trabajada, lo cual mejora el reclutamiento muscular voluntario. Esto fue demostrado incluso en investigaciones modernas. Pero Mentzer ya lo sabía por observación directa hace décadas. No estás entrenando un montón de kilos, estás entrenando un músculo, y ese músculo debe recibir tu atención completa. Heavy Duty Pimp. Ejemplo práctico: curl de bíceps. Veamos un ejemplo que Mentzer usaba para enseñar la diferencia. Movimiento, cadencia rápida, sin control. Cadencia lenta, controlada. Subida, impulso con hombros y espalda. Contracción controlada del bíceps. Pausa arriba. No hay pausa. Rebote inmediato. 1-2 segundos de contracción máxima. Bajada, caída por gravedad, sin control. Control negativo hasta estiramiento completo. Atención mental pensando en acabar la serie. Foco total en el bíceps. Como ves, la diferencia no es solo física, es neurológica. Y esa diferencia es lo que separa un entrenamiento promedio de uno transformador. La repetición como meditación activa. En los últimos años de su vida, Mentzer hablaba del entrenamiento como una forma de meditación productiva. Una repetición lenta, profunda y consciente es una forma de meditación aplicada al desarrollo muscular. Entrevista con Iron Man, 1999. Cuando estás totalmente enfocado en el movimiento, no hay lugar para el ego, la distracción ni la prisa. Esa actitud no solo mejora el rendimiento físico, sino también el estado mental y emocional. Muchos de sus alumnos reportaban mayor claridad mental postentreno, reducción del estrés general, sensación de dominio y control personal, mayor motivación al ver progresos reales con menos tiempo, científicamente respaldado. Aunque Mentzer no usaba lenguaje académico, su filosofía ya era consistente con estudios posteriores. Snyder and Fry, 2002. La conexión mente-músculo aumenta la activación voluntaria de las fibras musculares objetivo. Calatayud et al. 2015. El enfoque consciente mejora el reclutamiento muscular, especialmente en movimientos de aislamiento. Schoenfeld et al. 2018. Cadencia controlada. Es o el foco mental, pace mayor hipertrofia en sujetos entrenados. ¿Qué ocurre cuando entrenas sin conexión mente-músculo? Reclutas músculos equivocados. Aumentas el riesgo de lesión. Saboteas la técnica. Gastas energía sin impacto. Frustración por falta de resultados. Abandono del sistema Mentzer lo resumía brutalmente. Entrenar sin pensar es como disparar con los ojos cerrados. Podrás hacer ruido, pero no vas a dar en el blanco. Heavy Duty Journal. Conclusión de esta sección. La cadencia controlada no es solo un estilo de ejecución, es una puerta hacia la conciencia absoluta del entrenamiento. Es lo que permite que tu mente vea el fallo con claridad. Conecte con el músculo que deseas desarrollar. Controle cada fase del esfuerzo. Maximice la efectividad del estímulo. Mike Mentzer no quería atletas distraídos ni seguidores del volumen sin sentido. Quería guerreros del hierro con mente afilada, cuerpo preciso y alma disciplinada. Haz que cada repetición cuente. Haz que cada repetición sea tuya. Haz que tu mente se convierta en el músculo más fuerte que tienes. Mike Mentzer, sección 14 de 15. Cadencia lenta y controlada. El escudo definitivo contra lesiones y desgaste prematuro. La forma más efectiva de entrenar también debe ser la más segura. Un entrenamiento que te destruye, no te construye. Mike Mentzer, Ironman Magazine, 1998. Introducción. ¿Entrenar duro o entrenar estúpidamente?
Mike Mentzer lo decía sin rodeos. Entrenar duro no es lo mismo que entrenar destructivamente. Muchos culturistas de su época, y más aún en la actual, confunden intensidad con violencia, rapidez con eficacia y dolor con progreso. Y el resultado es siempre el mismo: lesiones articulares, tendinitis crónicas, rupturas musculares, fatiga del sistema nervioso, estancamiento irreversible. Por eso, Mentzer repetía una y otra vez que la cadencia controlada era el principio protector de heavy duty. No puedes construir un físico duradero si estás rompiendo tus articulaciones con cada repetición. Seminario en San Diego, 1997. ¿Por qué la cadencia lenta protege tu cuerpo? Reduce el estrés articular. Movimientos explosivos generan microtraumas en codos, hombros, rodillas y columna. Con una ejecución lenta y deliberada, el peso se mueve bajo control y las fuerzas se distribuyen correctamente. Elimina el impulso. Trampa peligrosa. Usar impulso implica desviar la carga a zonas que no están preparadas biomecánicamente para soportarla, como los discos intervertebrales o los tendones. Maximiza el control muscular voluntario. Lo que protege no es el músculo fuerte, sino el músculo consciente y bajo control. Una repetición lenta permite que tus estabilizadores profundos hagan su trabajo como escudo interno. Evita rupturas por fatiga técnica. Con repeticiones rápidas, el atleta suele no notar que su técnica está decayendo por agotamiento. Pero con un ritmo lento, cada centímetro revela si tu forma se mantiene o se rompe. La trampa del ego y la velocidad. Mentzer odiaba el culturismo del ego. Cuando mueves el peso para impresionar al de al lado, dejas de entrenar para progresar y empiezas a entrenar para destruirte. Heavy Duty Seconds, Mind and Body. En sus entrenamientos personales, él corregía brutalmente a sus clientes cuando hacían trampa, incluso si eso significaba usar la mitad del peso, porque el objetivo no era levantar más, sino estimular mejor y evitar daño. Mentzer decía que una sola lesión puede arruinar años de trabajo serio. Y por eso, la mejor manera de prevenirlas era cadencia lenta, técnica deliberada, forma impecable, control mental absoluto. Ejemplo real: press de banca con cadencia vs sin cadencia, caso sin control, peso excesivo, bajada rápida con rebote en el pecho, subida explosiva con los codos fuera de control. Resultado: presión brutal en hombros, peligro de desgarro, mínima estimulación pectoral, caso con cadencia controlada, bajada de 4 segundos sin rebote, pausa de 2 segundos en el punto inferior, subida de 4 segundos sin impulso. Resultado: máxima tensión en el pectoral, reclutamiento profundo, articulaciones protegidas. Este ejemplo lo repetía Mentzer a menudo en sus seminarios, sobre todo en Venice Beach 1998, donde incluso paraba las repeticiones de los asistentes para mostrarles cómo el impulso estaba saboteando su entrenamiento y dañando sus estructuras. Apoyo científico moderno, que Mentzer predijo por intuición. Escamilla et al. 2009. Movimientos lentos y controlados reducen significativamente la carga axial en la columna durante sentadillas. Reeves et al. 2006. Cadencia más lenta mejora la activación neuromuscular estabilizadora previniendo microlesiones. Kramer et al. 2002. Las repeticiones controladas reducen el riesgo de lesiones en tendones y ligamentos durante ejercicios de aislamiento. Aunque Mentzer no tenía acceso a estos estudios, su observación empírica y razonamiento lógico lo llevaron a las mismas conclusiones décadas antes. Seguridad no es suavidad, sigue siendo brutal, pero controlado. Muchos creen que moverse lento significa entrenar light o sin intensidad. Mentzer decía que eso era un error fatal. Mover lento no es más fácil, es más difícil, porque requiere que cada fibra muscular haga su trabajo, sin escape. Iron Man, 1998. La cadencia lenta no hace el entrenamiento más suave, lo hace más preciso, más profundo, más seguro y más brutal, porque ya no puedes escapar con trampa. Tienes que enfrentar el dolor real y mantener el control. El culturismo es una carrera de larga duración. Mike no entrenaba para impresionar en un día, entrenaba para construir un físico duradero, fuerte, funcional y simétrico. ¿De qué sirve estar enorme si no puedes caminar sin dolor? ¿De qué sirve levantar toneladas si tu espalda está destruida a los 40? Mentzer, Venice Beach, 1999. Por eso insistía en que cada repetición debía ser lenta, precisa, controlada, mentalmente consciente, estructuralmente segura. Conclusión de esta sección. La cadencia controlada no solo mejora la estimulación muscular, protege tu integridad física,
tu longevidad atlética y tu progreso a largo plazo. Entrenar con conciencia es entrenar con inteligencia, y entrenar con inteligencia es la forma más intensa de entrenar que existe. Mike Mentzer lo sabía, por eso decía que la verdadera fuerza no se ve en cuántos kilos levantas, sino en cuánto control tienes mientras lo haces. El culturismo debe ser el arte del control total, y ese control comienza en la repetición. Heavy Duty Journal, sección 15 de 15. Conclusión final. El poder de la repetición deliberada. El verdadero legado de Mentzer. El éxito en el culturismo no es fruto de hacer más, sino de hacer mejor. Y cada repetición lenta y consciente es un paso hacia esa excelencia. Mike Mentzer, Heavy Duty Journal. ¿Qué aprendimos en este estudio? Este séptimo estudio ha sido una inmersión profunda y honesta en uno de los principios más ignorados y subestimados del entrenamiento de alta intensidad: el ritmo de ejecución, o cadencia controlada. Desde el principio hemos desglosado con precisión las claves que Mike Mentzer enseñó sobre cómo debe ejecutarse una repetición verdaderamente productiva. Debe ser controlada en todo momento, sin impulso ni rebote. Debe tener una fase negativa lenta, porque ahí se produce gran parte del estímulo real. Debe ser deliberada, pensada, con atención plena en el músculo objetivo. Debe ser una forma de concentración mental, no solo un esfuerzo físico. Mentzer no entrenaba por inercia, entrenaba con intención quirúrgica, y ese es el mensaje más poderoso que este estudio transmite. Una repetición mal hecha no suma, pero una bien hecha, aunque sea una sola, puede marcar la diferencia entre el estancamiento y el crecimiento. Seminario en San Francisco, 1997. Lo que separa al culturista real del común. Hoy en día, las redes sociales están llenas de entrenamientos de alta intensidad mal entendidos. Gente haciendo repeticiones explosivas, gritando, levantando cargas con rebote, sin control, sin atención. Pero Mentzer ya lo advirtió hace décadas. No te guíes por el volumen de trabajo ni por lo ruidoso del gimnasio. Guíate por la eficacia silenciosa de una ejecución perfecta. Heavy Duty segundo. El culturista real es paciente, es consciente, es preciso, y por eso progresa donde otros solo se agotan. Lo que se logra con cadencia controlada. Al aplicar fielmente este principio, se reduce drásticamente el riesgo de lesión, se maximiza el estímulo en el músculo objetivo, se elimina la trampa y el ego innecesario, se mejora la conexión mente-músculo, se entrena de forma más eficiente con menos volumen, se logra un crecimiento muscular más limpio y constante. Mentzer no buscaba que entrenaras por horas, buscaba que cada repetición contara como una inversión muscular, repeticiones como acto de inteligencia, no solo de fuerza. El principio de la cadencia lenta no solo es físico, es filosófico. Mentzer era un pensador y entendía que el cuerpo solo responde de forma óptima cuando la mente lo dirige con precisión. No entrenes como un autómata, entrena como un arquitecto de tu propio cuerpo. Mike Mentzer, Ironman Magazine, 1999. ¿Y ahora qué sigue? Si llegaste hasta aquí, significa que estás comprometido con la verdad del entrenamiento serio, con el camino menos transitado, con el enfoque real que Mentzer dejó como legado. Y si estás aplicando lo que aquí se enseña, ya estás muy por delante del 99% que solo entrena por impulso. Agradecimiento final. Gracias, hermano, por haberte quedado hasta el final de este estudio Nebula 7. Gracias por valorar el esfuerzo, por querer hacer las cosas bien y por seguir este camino junto al legado de Mike Mentzer. Este contenido toma tiempo, estudio y dedicación, pero si tú estás aquí, todo vale la pena. Y si esto te ayudó, solo te pido una cosa. Comenta abajo, Heavy Duty Fire, para saber que eres de los que no solo empieza, sino de los que termina, comprende y aplica. Y recuerda, como decía Mike, no entrenes más, entrena mejor. Y eso empieza con una sola repetición, bien hecha. Nos vemos en el próximo estudio, guerrero del hierro. Sigue forjando tu cuerpo con inteligencia y propósito.